Saludo a todos y bienvenidos por el seminario, ¿verdad? Para el programa de las guías, ¿verdad? Humanitarias para los practicantes. Es muy bueno saber que tenemos más de 100 personas que están aquí en el seminario web. Antes de empezar, nosotros queremos que todos sepan que nosotros vamos a proveer interpretación para este evento en árabe, francés, portugués y español. Y si ustedes quieren seguir estos eventos en alguno de estos idiomas, simplemente tienen que elegir el globo en la parte de abajo de su pantalla donde dice interpretación y después elegir su idioma. Después pueden elegir para ustedes poner en mudo el audio original o ponerlo a un volumen mucho más bajo. Si ustedes tienen algún problema técnico en este seminario web con interpretación o con cualquier cosa, por favor envíenos un mensaje de chat a Susan ProWash y vamos a hacer lo mejor posible para ayudarlo. Durante este seminario, nosotros vamos a utilizar la función de preguntas y respuestas. Por favor, posteen sus preguntas en el área de Q y A, que está en la parte de abajo de su pantalla. Y entonces todas sus preguntas van a ser contestadas en la sección de preguntas y respuestas al final del seminario web. Si no tenemos tiempo para contestar después del seminario web, le vamos a enviar un correo electrónico con todas las respuestas y lo vamos a postear en nuestra dirección electrónica. Y antes de empezar, por favor, elijan su interpretación si desean, por favor. Ya veo una pregunta, todo el mundo está en mudo, esto es un seminario web, no lo podemos ver ni escucharlo y por eso le exhortamos que utilicen la pregunta y respuesta. Mi nombre es Nicole, yo soy la directora de ProWash y esto es de capacidad de aprendizaje, ¿verdad? Investigaciones para manejo de agua y también y de lavado. Esto está organizado por ProWash para el grupo ProWash, el grupo Wash y alemán también. Algunos de ustedes seguramente participaron el año pasado, qué tan efectivo, ¿verdad? Y nuestras actividades de apoyo, ¿verdad? Y otro seminario web eh, de emergencia de lavado. Estos seminarios web están disponibles también, ¿verdad? En nuestras direcciones electrónicas y están casi disponibles en todos los lenguajes. Por favor, chequenlo. En el seminario web de hoy, nosotros tenemos algunas cosas en nuestras agendas, ¿verdad? Vamos a dar la bienvenida, ¿verdad? Del grupo Global Wash. También tenemos nuestras revisiones de las guías, discusión, preguntas y respuestas y después cerrar. Y para empezar, quiero presentarle a Mónica Ramos, que ella es de la coordinadora del Global Wash Cluster o del grupo, ¿verdad? Alan, que él es un especialista, un ingeniero, ¿verdad? Y en del equipo humanitario. También tenemos a Julia, que es la coordinadora, la diputada coordinadora Dana de Cash Cap, y Johannes, que es de el grupo alemán de Johannes. Ellos van a estar haciendo monitoreando esto y ayudar en las preguntas. Siéntense libres de participar, ¿verdad? Poner todas sus preguntas en preguntas y respuestas. Ahora se lo vamos a pasar a Mónica para dar la bienvenida. Gracias, Nicole, y gracias a todos por estar con nosotros hoy. Es un placer estar aquí y queremos desearle buenos días, buenas tardes. Todo depende de dónde están. Entonces, yo soy Mónica Ramos, la coordinadora, ¿verdad?, del grupo WASH y quiero darle la bienvenida calurosa a ustedes y gracias a ustedes por compartir con nosotros la segunda parte de esta serie. Y hoy estamos enfocados en la nueva guía, ¿verdad? Y para los practicantes de humanitarios de WASH, a todos que están involucrados en la revisión de esta guía técnica. Y yo sé que y es un trabajo bastante largo que ha durado bastante tiempo que hemos trabajado en hacerlo y lanzarlo.
Y esto es una guía práctica, independientemente como tú lo ves, para informar a los mercados, ¿verdad? En relación a las respuestas del lavado. Es un documento que le da pasos concretos, ¿verdad? A nuestros compañeros, ¿verdad? Y aquellos que están trabajando en el área. Y entonces esperamos que ustedes lo encuentren muy útil y que puedan tener un buen sentido de cómo posicionar el mercado, en su asesoría, en sus respuestas, en su análisis, en su diseño e implementación, monitoreo y cualquier actividad de preparación. Y esperamos también que ustedes se lo encuentren tan práctica y útil como nosotros y lo vemos como un modelo, una temple verdad para ayudarla a ustedes y ese tópico tan importante para traerlo a la vida. Y en esta década nosotros hemos estado tratando de fortalecer nuestros trabajos, nuestro sistema de lavado, ¿verdad? Cómo nosotros podemos trabajar en un contexto tan frágil. eh, y lo vemos, ¿verdad? Como nosotros estamos trabajando, hemos lanzado el reporte de Ébano y también, y tenemos un grupo técnico, ¿verdad? Y eso es por el grupo alemán WASH. Entonces estamos tratando, ¿verdad? Ni muchos niveles para asegurar eh, humanitario y tener, ¿verdad?, todas las herramientas que se necesitan para estos programas. Nosotros pensamos que hay algunos daños, ¿verdad? Y por eso es que hemos invertido en este tópico en los años y podemos mejorar las eficiencias, ¿verdad? Y al igual, también queremos dar apoyo a los sistemas de mercados, ¿verdad? Y cómo nosotros nos podemos unir más efectivamente después de la crisis. En colaboración, ¿verdad? Con nuestros compañeros, el ProWash, ¿verdad? Y con el apoyo de USA, antes de nosotros lanzar las nuevas guías y esperemos que ustedes lo puedan utilizar más allá de los practicantes, de los especialistas. Nosotros queremos que otros especialistas lo vean como una guía también en esta área tan importante y como los coordinadores lo están utilizando, ¿verdad? Con nuestra programación y colegas, lo que toman decisiones y esperemos que realmente hable más a otra audiencia. Y gracias por estar aquí y espero que realmente encuentre que este seminario web sea importante, ¿verdad? Y provocativo para usted y gracias al equipo, ¿verdad? Y en estos 40 minutos que nos quedan. Y ahora, y estoy muy emocionada para pasárselo a Joe Allen de Oxford. Gracias, gracias Mónica y gracias a ustedes, a todos los que están aquí. Esto ha sido realmente un producto de todo el conocimiento que ha venido de el programa de Market Base, ¿verdad? Del mercadeo para nuestras guías. Entonces, gracias. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y esto es más o menos una sobrevista, ¿verdad? De las guías. Tenemos menos de 1 hora, 40 minutos. No es un entrenamiento comprensivo. Esas cosas sí existen, pero lo que tenemos ahora es para darle un poquito más o menos, para que ustedes vean una prevista para que ustedes puedan entender qué está incluido y cómo puede ser utilizado. Entonces, le vamos a dar un tour y le voy a enseñar esto, ¿verdad? Vengan este tour. Lo que ustedes ven en esta pantalla, esta gráfica, son las diferentes etapas de los programas humanitarios. Por ejemplo, empezando con la asesoría y así es que está organizado la guía, ¿verdad? En capítulos. ¿Ven? Y hay un capítulo que no está aquí, que es la introducción, ¿verdad? Al mercadeo específicamente para WASH. Pero después de esa introducción, nosotros vamos a lo que es al ciclo de manejo. Tenemos asesoría, después un análisis de respuesta, diseño, implementación, monitoreo y preparación.
y entonces cíclico, entonces va alimentándose constantemente. Y después tenemos un capítulo al final que es coordinación, que eso es lo que tiene que ver y va a través de todas estas etapas. Entonces, una de las cosas que vamos a ver, que vamos a hacer una pequeña revisión, ¿verdad? De cada una de ellas para que ustedes sepan más o menos que puedan saborear lo que hay en cada una de ellas. Si tienen preguntas, es un recordatorio, hay preguntas y respuestas. Si algo le viene en su mente, por favor, pongan sus preguntas en preguntas y respuestas que vamos a tener tiempo para ello. Entonces, la asesoría, nosotros tenemos esto dividido en 3 secciones. Entonces, cada capítulo en asesoría, esta es la página que le da la bienvenida. Tiene estos pasos por la preparación, seguido por la asesoría y después análisis. Y también tiene mensajes claves específicos, ¿verdad? Y recursos. Y lo más posible, estamos tratando de dar la gran cantidad de información. No hay tantos recursos que hay disponibles, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros estamos señalando al lector para que pueda conseguir esos recursos. Y eso es lo que está ahí en la parte de abajo de la pantalla. Ustedes van a encontrar links, ¿verdad? Para recursos externos, para que ustedes puedan aprender de un tópico en particular. Entonces, ¿qué es lo que hay en este capítulo? Bueno, tenemos asesoría de preparación y estas preparaciones y estas secciones incluyen seleccionar el mercado, ¿verdad? Preparar para hacer una asesoría de mercado, definiendo los recursos, los objetivos, ¿verdad? Cuáles son los objetivos que tiene la asesoría que tiene el programa y después elegir cuáles son las herramientas a utilizar. Y antes de nosotros ir a la siguiente sección, le voy a dar más o menos una pequeña revisión de cómo esto se ve de estas guías. Y esto es más o menos lo que se ve, la información, cómo nosotros ver el mercado y identificar estas preguntas de investigación. Y ustedes van a ver en la parte inferior derecha, ¿verdad? Muchos tienen links, estas áreas, ¿verdad? Que muchas veces son links externos y hay muchísima información que tienen acceso al documento, ¿verdad? Y ustedes pueden elegir este botón y tienen las guías, ¿verdad? Para ustedes definir esas preguntas. Le dan a ese botón. Si están interesados en este tópico en particular, ustedes pueden ver investigaciones y asesoría que fueron hechos en Líbano, en Somalia, y pueden tomar esas preguntas y utilizarlas para formular nuevas preguntas para una nueva asesoría del mercado. Y también en este anexo hay un botón que lo puede llevar definitivamente atrás a donde ustedes quedaron. ¿Y cómo puede ser ese documento navegado de una sección, de un capítulo a los anexos y otra vez a la sección principal? Y después simplemente para mencionar en la tabla de contenido, ¿verdad? Y no voy a poner todos los anexos que están, es simplemente para que ustedes pueden ver que hay muchísimas informaciones dentro del cuerpo del documento. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, hay muchas herramientas y también hay mucha información en tópicos en particular. Por ejemplo, el X9, ¿verdad? Eh, calculando el gasto, ¿verdad? De la canasta y también hay muchísimas cosas más. Y aquellos que están conduciendo la asesoría, cómo identificar estos actores del mercado trabajando, ¿verdad? En la demanda y los suplidores, lo que dan apoyo, ¿verdad? Financiero, todo tipo de apoyo. También hay guías de cómo hacer las entrevistas, cuáles son las preguntas y tópicos que uno puede hacer, al igual como la recolección cuantitativa y cualitativa de la data y a ver si es posible. Muchas veces no podemos obtener todas las preguntas, pero hay tantos sistemas de mercadeo diferentes en WASH
pero en vez de eso, nosotros siempre damos ejemplos y le damos gracias a los colegas de CRS, ¿verdad? Que están incluidos ahí en 5 y 6. Y entonces, siguiendo a la última sección de este capítulo, son los hallazgos, cuantitativo y cualitativo, esa data, y haciendo pequeños resúmenes, ¿verdad? Que vienen de esos sistemas de mercadeo. Y finalmente tenemos información, ¿verdad? De lo que es el manejo de mercadeo. Y tenemos también ejemplos de ello. Y entonces, eso está todo ahí y ustedes pueden navegar en esas diferentes secciones según se están preparando para hacer una asesoría de mercadeos. Y también hay información adicional de otras formas, de un análisis de necesidad, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos como practicantes de WASH y cómo eso cabe, ¿verdad?, dentro del programa de mercadeo. Entonces, eso es simplemente una vista al capítulo 2. Vamos al capítulo 3. El capítulo 3 es la respuesta del análisis, ¿verdad? Tenemos esos pasos ahí en los cuales son a analizar la feasibilidad, ¿verdad? De esta programación, elegir las intervenciones, ¿verdad? Y los sistemas de análisis, el tipo de intervención, el cerebro, o sea, el espectrum, o sea, el grupo humanitario, la asistencia directa, para cuándo, y realmente enfocado a esos tres tipos en particular, ¿verdad? De esos programas. Utilizar el mercado a través de CBA. Entonces aquí tenemos información cómo asesorar si es CBA, si es apropiado y tiene feasibilidad, cómo dar vouchers, dar dinero y así información, dar dinero para multipropósitos, donde eso lo hacen. Y también tenemos mercadeos de dar apoyo de cómo hacer esto, este análisis de suplir y demanda, ¿verdad? Para la asesoría del el mercadeo. Y hay muchas consideraciones que uno tiene que tener para demanda y la suplición, dependiendo del ambiente del mercado. Y finalmente tenemos una introducción para fortalecer los mercados y nosotros vamos a hablar un poquito más de eso. Y la última parte, la última sección en este capítulo es en el análisis de riesgo con introducción, ¿verdad? Los riesgos que existen, específicamente lo del programa de CBA y cómo funcionan. Y también los riesgos de la protección de género y ciertas consideraciones especiales, ¿verdad? Y un análisis de conflicto cuando es apropiado hacerlo. Entonces, antes de nosotros seguir al siguiente capítulo, nosotros tenemos, ¿verdad? Una encuesta bien rápido, por favor. Tenemos dos preguntas ahí en la pantalla. ¿Qué tipo de información puede ser encontrado en los anexos? Y uno dice ejemplo de WASH, más información que explica los tópicos, ejemplo de las preguntas que se están desarrollando, todas las siguientes. La pregunta 2 es, ¿cuáles son los 3 pasos de la asesoría del mercadeo y su guía? Preparar, asesorar y analizar, explorar, identificar y analizar, definir, analizar y diseñar, hacer una entrevista, un mapeo y un diseño. Entonces, por favor, contesten. La primera pregunta es, ¿qué tipo de información puede encontrarse en los anexos? Piensen, y la siguiente es, ¿cuáles son los 3 pasos de la asesoría de mercadeo en guía? Entonces, vamos a revisar y vamos a ver nuestros resultados. Muy bien. Eh, eh, sí. Y entonces son todas las respuestas. Quiere decir, hay ejemplos de WASH en el mercadeo, más información, preguntas y desarrollo. Y para la segunda, ¿y cuáles son los 3 pasos? Ustedes
preparar, accesar y analizar. Claro, también nosotros los hacemos, ¿verdad? Definimos preguntas de investigación y así el mapeo, ¿verdad? Del mercadeo, pero muy buen trabajo, lo han hecho muy bien. Vamos a continuar. El diseño y la implementación, nosotros dividimos esto en estas tres diferentes programas específicos utilizando los mercados y el enfoque está en los programas de CBA y mercadeos de apoyo y también fortalecer los mercados, ¿verdad? Aquí hay muchos CBA, pero también hay otras diferentes formas, ¿verdad? Que están introducidos ahí, que son las guías de cómo hacerlo. Y esto es muy interesante para nosotros como practicantes de WASH, eh, ¿verdad? Son muy interesantes, pero hay muchas formas de programas de mercadeo que nosotros están presentando. La información de CBA que ustedes van a encontrar eh, para empezar con esa selección en la registración, verificación y también hay una información para protección de la información para el programación de CBA. Y eso para saber la cantidad, la frecuencia que hay una transferencia de dinero del programa de WASH. Y también para saber la gran brecha que hay dentro de la información y en la información y el desarrollo, ¿verdad? Como nosotros hemos mencionado anteriormente. Y también tener consideración de la CBA. La CBA es dinero y la asistencia tanto de efectivo como los vouchers. Y esto puede ser tan importante a la población. Eh, cómo dan la asistencia, trabajando, ¿verdad? Con los servidores, por ejemplo, eligiendo un contrato, entrenamiento. En el mercado de apoyo, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos ejemplos y esto viene del estudio de evidencia. Todo eso está ahí. Nosotros tenemos cómo identificar los actores del mercado que están en el programa, el diferente tipo de apoyo que hay, eh, ayudándole para que tengan un acceso a las finanzas, tengan apoyo en la comunicación. Nosotros también trabajamos no solamente con los suplidores, sino dándole acceso, ¿verdad? A los suplidores para que puedan crear, ¿verdad? Asistencia y puedan obtener información ahí. Además de eso, también fortalecer los sistemas de mercadeos y hay cierta introducción en cuáles circunstancias, intervenciones que pueden realizarse y básicamente tenemos muchos ejemplos. No hay una forma o sino un ejemplo del fortalecimiento del mercadeo, ¿verdad? Y sus servicios, sus modelos, las pólizas, las regulaciones, ¿verdad? Para ello tener servicios pagados y cómo desarrollar unos planes de negociaciones. Eh, Haciendo los análisis y las metodologías y diseños. Todo eso está aquí en el capítulo número 4. En el capítulo número 5 aquí vamos a presentar es un monitoreo, ¿verdad? Y en nuestros pasos en particular el monitoreo de mercado. Y yo quiero enseñarle un poquito qué es lo que está en el monitoreo de mercado. Lo primero es, y ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Un plan alimentario. Eso está basado ¿verdad? En los resultados de mercadeo que nos contribuyeron, que tuvo que ver mucho la morbilidad, comorbilidad en relación a enfermedades, muertes por enfermedades donde nosotros realmente estamos tratando de nosotros hacer un punto específico para que todos tengan un acceso a la cualidad y calidad y sepan, ¿verdad?
los diferentes cosas que hay, ¿verdad? Que pueden causar alguna más vulnerabilidad. Y cómo nosotros podemos medir también estos resultados. Nosotros la suplición de agua, medir el mercadeo, ¿verdad? Nosotros podemos monitorear toda esa información, las secciones. Si ustedes le dan ahí, ustedes pueden ver los 5 puntos específicos de cuáles son los indicadores del mercadeo, los resultados. Tenemos indicadores para cada uno de ellos, por ejemplo, y ustedes lo pueden ver en la parte de abajo. Esto es un ejemplo de el outcome o el indicador, ¿verdad? Y en la parte derecha ustedes pueden ver cuáles son los indicadores propuestos y son esos en el proceso, ¿verdad? Cuando hacemos un programa de mercadeo, cuando quieren mejorar el acceso a las personas, aquí hay unos ejemplos para ustedes, revisar cuáles son. Eso lo va a llevar a los anexos, por ejemplo, y aquí tenemos muchísimos indicadores que nos pueden decir al resultado de acceso en relación a la información, a la población que nosotros estamos enfocándonos y, y también los servicios que hay disponibles de WASH. Y entonces hay muchísimos indicadores, preguntas que pueden ser utilizadas cuando ustedes están haciendo monitoreado, ¿verdad? Para este programa. Y cuando ustedes están aquí, pueden volver hacia atrás y pueden volver al capítulo de acceso y volver otra vez hacia atrás. Entonces, antes de nosotros seguir, hay otras partes de este capítulo. Tenemos el proceso de monitoreo, la utilización de la data en los programas para adaptar y la programación. Y eso es parte de la programación en el mercado. Por ejemplo, tomando algunos de esos ejemplos que hemos tomado en Yemen y monitoreándolo, ¿verdad? Y toda la información que es dada y cómo nosotros utilizar este tipo de cosas. Y también tenemos el monitoreo, el riesgo y también el proceso de, utilizando la diferente información y finalmente los riesgos, ¿verdad? Del monitoreo y considerando el género y la protección del género. Y entonces un poquito más hacia adelante tenemos y nuestro último capítulo es prepararse. Tenemos 2 secciones, ¿verdad? La preparación institucional, los mensajes claves para esos capítulos y estar preparado institucionalmente, ¿verdad? Para la capacidad de SNAP, asistencia y capacidades. Tenemos, ¿verdad? Los acuerdos, cómo empezarlos, los procesos estándares, hay guías en todo esto. Al igual que la preparación programática, la precrisis, la asesoría, el monitoreo, el análisis. Entonces tenemos muchísimas herramientas, ¿verdad? Para nosotros ver, para y tenemos muchísimas ayudas por otros por igual. Y toda esa información está ahí para el fortalecimiento y la resiliencia, ¿verdad? Y aquello, entonces ahí nosotros volvemos otra vez al capítulo 5 para la implementación y el fortalecimiento. Y después tenemos nuestro otro capítulo y esto es unir todo estos y unir todos estos programas, este ciclo, tenemos lo que es la coordinación y esto es con las personas interesadas. Y esto con los grupos de WASH y en ese sector, incluyendo estableciendo un grupo, ¿verdad? De trabajo para colegas que interactúan y el grupo técnico. Y entonces un resumen de las referencias con los anexos y también para el grupo de WASH específicamente el multipropósito y el flujo económico.
y también coordinar, ¿verdad? Con otras personas, con el gobierno, utilidades, personas interesadas, coordinadores por igual, el sector privado, público. Y también tenemos el sistema multisectorial. Y finalmente, la última sección de este capítulo tiene que ver con coordinación en todas sus etapas de su programa, ¿verdad? Eso quiere decir definir estándares que están unidos, ¿verdad? Al grupo de WASH. Y también tenemos muchas consideraciones que se van a tomar en consideración para todas las etapas del ciclo y también específicamente para el mercado y para el programa de multipropósitos del flujo de dinero. Entonces, esto es más o menos, concluye más o menos una vista general, ¿verdad? Y simplemente para resaltar, tenemos más información en los anexos y hay muchas informaciones prácticas. Por ejemplo, tenemos la asistencia de guía para hacer vouchers de asistencia, ¿verdad? Cómo mantener la higiene en emergencias, en grupos, esas guías. Y hay guía, ¿verdad? Para la experiencia de ACR, todos esos indicadores, esos ejemplos, ¿verdad? De multipropósito para los resultados de WASH. Por favor, tomen su tiempo para ustedes revisar las guías y abogar y revisar por revisar los anexos, ¿verdad? Y verlos, ¿verdad? Y ver los recursos externos. Todo eso está ahí. Y con eso, yo voy a parar de hablar aquí y se lo voy a pasar entonces a lo que son las preguntas. Y tenemos algunas preguntas para resaltar, ¿verdad? En nuestro panel. Eh, Johannes del grupo alemán de WASH, los clusters, Adana y Julie, que es la diputada. O sea, tenemos muchas personas para contestar sus preguntas. Gracias a todos por estar aquí. Entonces vamos a hacer una pequeña guía. Vamos a tratar de contestar la gran mayor parte de preguntas. ¿Cómo la guía puede contribuir, verdad, en esos esfuerzos, en eso del mercado? Entonces, dinos un poquito más. Gracias, John, por ese trabajo tremendo y los resultados que habla por sí solo. Desde el 2018, nosotros con el grupo técnico, ¿verdad? Y entrenamientos, nosotros y el paquete hemos implementado entrenar a entrenadores, muchos multiplicadores, ¿verdad? Crear nuestras capacidades y ahora mismo, y este paquete de entrenadores está bajo revisión. Y esto realmente va a ser basado en nuevos materiales y nuestras guías disponibles y basado en la evidencia y la revisión que se completó el año pasado en nuestra dirección electrónica, para tener más enfoque, entrenamientos virtuales, y estos incluyen el proceso de aprendizaje a distancia para largo periodo de tiempo, ¿verdad? Que duran una semana y así sucesivamente. Wash Network estaban implementando también. Y también nos vamos a enfocar en la diseminación de estas guías. Entonces, gracias. Una pregunta para Dana. ¿Cómo los practicantes de WASH pueden utilizar estas guías y trabajar con otros, con Cash y el grupo de mercadeo? Gracias, John.
Tú estaba preguntando de los grupos de WASH. Yo voy a dejar que Julian conteste eso. Gracias, Dana. Estas guías son muy interesantes para la coordinación en su plataforma y son muy interesantes para los practicantes, pero también para los coordinadores y para los gerentes y todos los que participan en WASH, en los grupos WASH. Esta guía sigue cada estado de la del programa, ¿verdad? Es su calendario. Tenemos asesorías en la plataforma, en ese proceso de la plataforma para revisar el capítulo de análisis y respuesta. Es muy útil, ¿verdad? Para la fase de implementación y la coordinación. El SOF y también las vistas operacionales y ver la implementación de las guías y al igual el monitoreo y la preparación, ¿verdad? De los grupos WASH. Los coordinadores lo van a encontrar muy útil en cada una de las etapas y en cada área de su trabajo. Y también hay un capítulo de coordinación que incluye coordinación con autoridades locales y diferentes sectores. Y esto definitivamente no una modalidad específica para WASH, sino para todo, ¿verdad? Para la supervivencia de vida, para casa, educación, vivienda. También nosotros tenemos que tener una coordinación muy fuerte, una guía para nosotros poner a todas las personas en la mesa, finanzas, las personas interesadas, ¿verdad? Yo creo que los coordinadores, ¿verdad? La modalidad y fortalecer los mercados en emergencias en países. Y yo estoy segura de que, claro, que ellos van a encontrar todo esto en la guía. No es solamente para practicantes de WASH y los coordinadores. Hemos hecho un punto específicamente que sean útiles. La coordinación, ¿verdad? Y darle apoyo, ¿verdad? En las diferentes secciones. Y gracias. Entonces las guías son muy útiles para los practicantes de WASH y los compañeros al igual, ¿verdad? Y también cómo los practicantes de WASH pueden utilizar estas guías con otros colegas, como nosotros lo podemos ver con los especialistas que tienen muchas herramientas, muchas formas de utilizarlos. Quizás nosotros como colegas de WASH y en otras partes del proceso, ¿verdad? Tenemos los especiales del mercadeo y es igual para nosotros y en el sector para entender el fortalecimiento, ¿verdad? Como trabajar en colaboración. Y entonces también tenemos la coordinación para el propósito de multipropósito de WASH y eso nos ayuda también a nosotros ver dónde nosotros estamos. Yo creo que hay una pregunta aquí que nosotros hemos descrito. Tenemos el espectro del mercado, ¿verdad? Utilizando los mercados, dándole apoyo, fortalecer los mercados. Entonces, y lo que yo entendí, ¿y hay una diferencia realmente dándole apoyo al mercado? Y eso es una pregunta importante. No, sí, pero más o menos diría que sí, porque básicamente nosotros decimos esto de esta manera. No hay una línea vamos a ver, en el fortalecimiento del mercado y el mercadeo. Lo que nosotros hacemos es fortalecer los sistemas de mercadeo. Tiene un efecto mayor y más amplio. Muchas veces cuando nosotros fortalecemos los mercados, nosotros tenemos un impacto mayor. Y en otros casos, también fortalecer los mercados es una intervención que dura más tiempo. Entonces, es posible para hacer un apoyo de mercadeo en una etapa más temprana, una respuesta y en un ciclo humanitario, ¿verdad?
y nosotros realmente unimos eso al aspecto de estar preparados, que nosotros, un impacto que nosotros obtenemos con mayor parte del tiempo. Entonces, hay algunas de las distinciones, ¿verdad? Y unos ejemplos que nosotros hemos dado que ustedes pueden aplicar a uno o a la otra. Entonces, para contestar esa pregunta. Creo que tenemos más preguntas, ¿verdad? Sí, gracias, gracias John por la presentación y por las preguntas a los panelistas. Y esto es una guía muy útil, no solamente para los practicantes de Watch, ¿no? Pero para la logística, para los que dan los vouchers y dinero, la guía, como se hizo estas guías, esto fue hecho, primeramente fue intencionada para establecer un lenguaje común entre los especialistas de Wash y lo de cash también o del flujo económico para utilizar utilización de muchísimos recursos por los especialistas del flujo de dinero y de Wash, el material de entrenamiento para cosas así, la guía, ¿verdad? De cualitativa de Wash y la utilización de Wash, el mercado de cash, ¿verdad? Por Wash. Y esto fue para dar, para tener un lenguaje en común por todos aquellos que estaban utilizando esas guías y también y ejemplos concretos, ¿verdad? De emergencia y que es que son muy de gran ayuda, ¿verdad? Para el mercado de cash y específicamente para los sectores. Y eso es muy relevante para la gran mayoría de nosotros, para los mercados de acción, porque la gran mayoría de nosotros no tenemos ese conocimiento en el mercado. En relación, por supuesto, estas guías, como John nos dijo, que sean concretas. Los practicantes de Wash y de Cash, cuando tiene que ver desarrollar este tipo de programas, ¿verdad? Los especialistas, hay muchos aspectos técnicos y asesorías y análisis en el mercado en estos procesos y las asesorías, ¿verdad? Que, que pueden ser de una mejor manera en colaboración con los demás. Yo ahora voy a elegir unas cuantas preguntas más de las áreas de preguntas eh, que son hechas por ustedes en el área de pregunta y respuesta. Entonces tengo una de Julie. Y una de las participantes está preguntando, la gran mayoría de las economías, en esta situación, ¿cómo tú ves eh, cómo Mark quiere hacer un beneficio, ¿verdad? Para ellos. Gracias por la pregunta. Y es una buena pregunta. ¿Cómo se utiliza o cómo proveen el agua? Y frecuentemente, ¿verdad? La utilización, ¿verdad? Dar el agua muchas veces no se puede dar a todo el mundo. Y en caso de una emergencia, para proveer agua si está dañada. Entonces, en el sector privado, como nosotros trabajamos, nosotros tenemos cómo realmente rastrear el agua, botella de agua. Y ahí es donde muchas personas, los que ellos hacen para la suplición de agua, aquí es donde es importante considerar la utilización pública, sino entonces ir al área privada. Por ejemplo, eh, no incluye solamente el sector privado, incluye el recurso, el consumidor, toda la cadena. Y lo que es importante es
perdón, hay un sector privado y ahí es donde nosotros implementamos la asistencia financiera. Muchos prefieren solamente utilizar y seguir utilizar el agua del río estructuralmente, ¿verdad? Es muy importante para ustedes ver este tipo de intervención y de tomar agua segura. Entonces, la pregunta es si hay un mercado amplio para el agua que nosotros tenemos que considerar en una fase, ¿verdad?, de una respuesta de emergencia. Gracias, Julie. Otra pregunta, esta vez para John. La guía, ¿tienes recomendaciones prácticas de guía de WASH en una canasta de gastos mínimos? So, si hay alguna guía de cómo el sector de WASH puede ir, vamos a decir, alimentar en el proceso de EMI. No tenemos una lista comprensiva, pero sí te puedo dar algunos ejemplos, pero estos van a ser buscados de la misma lista de las cosas que son normales en la participación de WASH. eh, y en ese proceso realmente, como se describe, eh, el papel que el sector WASH puede jugar puede ser desarrollado y de acuerdo al contexto, ¿verdad? Lo que nos deje saber. Y el papel del sector realmente es finalizar esa lista y ese sector y proveer esa información adicional. Y específicamente de la población y alimentar, ¿verdad? En esas áreas. No hay una lista universal, pero así es, ¿verdad? Gracias, John. Una pregunta más. Y esta vez para Johannes, en la asesoría de mercado, por ejemplo, en un desastre, ¿cuáles son los acápites, los 5 principales acápites que tú tomarías en consideración? Como dicho por John, esto depende bastante de las prácticas, el contexto, ¿verdad? Las prácticas de higiene, las el tratamiento de agua, cómo guardar seguro todo. Y ahí en las preguntas y respuestas, ver, tener el lavado, tener cubetas, tener cloro, o sea, tener todas esas cosas, que es, eso, todas esas cosas tienen que ser asesoradas a ver qué era lo que las personas tenían eh, para ellos tener una programación complementaria y tomar prácticas diferentes y también asesorar el mercado y mucho más. Eh, y creo que todavía no queda tiempo para una o dos preguntas, pero simplemente quiero decirle a ustedes que cualquier pregunta que ustedes tengan, el resumen de todas las preguntas eh, para este seminario web, si esto se va a grabar. Una última pregunta y yo voy a dejar que los panelistas o John, una de de las dificultades en África para los practicantes de WASH es accesar opciones financieras por institutos financieros, por los suplidores. ¿Hay, ¿Hay algún espacio para agregar un componente?
cómo nosotros lidiar con este problema que se encuentra en las guías o una fuente de ayuda en estas guías. Y los colegas me pueden ayudar. Bueno, yo lo que creo que puedo decir es que todo tiene que ver con la asesoría, la parte importante. Entonces, hay, hay algunas, ¿cuáles son los actores del mercado? Y en esa guía nosotros tenemos ejemplos y preguntas en el FSP, todo lo que puede hacer. Y entonces todo esto cabe. Y cómo lidiar, ¿verdad? Y todo es basado en lo que nosotros entendemos en darle en lo que suple en las demandas, qué tipo de programas. eh, y en ese proceso, ¿verdad? Y en el análisis de la respuesta para uno diseñar y la implementación. Como usted contestó la pregunta muy bien, John, este tipo de estos aspectos usualmente, si nosotros dábamos alguna guía, estamos con una guía mayor eh, en la línea del mercadeo, ¿verdad? De asistencia. Nosotros estábamos poniendo a las personas, estamos casi al final. John, ¿tienes? Esta es la última versión de esta guía. Con esta versión, ¿verdad? La diferencia es más, hay más guías. Tratamos de ver realmente de la implementación práctica. Entonces, hay una gran gama de experiencia, ¿verdad? Incorporarla y en este proceso para obtener más información, más herramientas y estrategias. Entonces, hay muchos recursos y realmente que estén creciendo, ¿verdad? En esa experiencia. Los especialistas de mercadeo a través del mundo, pero nosotros tratamos de aprender y nosotros tenemos una planificación de alimentación que eso es nuevo, ¿verdad? Que era el capítulo de coordinación que ha sido más guías y todo eso. Gracias por el tiempo de preguntas y respuestas. Y al momento de preguntar, hacer todo. Y ahora, y ahora se lo voy a pasar a Johannes para hacer las palabras de clausura. Gracias a Dana. Yo quiero cerrar esta sección eh, por el equipo de Wash. Por el equipo de Wash. Hay más de 40 individuos y hay más de 26 agencias, pero quiero darle gracias a John, a todos de Oxford, lo que hicieron esta publicación eh, para la edición gráfica, la respuesta. Todos han hecho un trabajo excelente durante el proceso en la visualización y hay
y nos tomó a nosotros como 8 o 9 meses de esta guía. Y eso fue por tanto trabajo tan extenso en un tiempo tan ambicioso y quiero darle gracias al equipo por los grupos de UNICEF, a Julie y Frank, ¿verdad? Am, a todos por participar, por dar sus consejos frecuentes a la oficina y mucho más. Quiero darle gracias a los miembros, a los expertos y a todos los que están especializados en ese sector de riesgos, los esfuerzos voluntarios y también la retroalimentación comprensiva que nosotros recibimos del manejo de Metro Higiene. Y finalmente tengo que darle gracias para la oficina general por sus guías y su soporte técnico. Y para nosotros, hoy es un día muy importante, es un hito importante que nosotros hemos podido lograr con la fundación de este grupo que está trabajando el tópico en el sector, todo lo que están haciendo, las discusiones y todo lo que están haciendo para redefinir, ¿verdad? La clase trabajadoras. Sí, hemos podido fortalecer con el tiempo, paso a paso, y ahora, y con esta publicación nueva, eh, y para nosotros hacer, ¿verdad? Este trabajo comprensivo, nosotros podríamos decir que hemos progresado bastante. Y como le he dicho, los entrenamientos, los nuevos entrenamientos y sus paquetes son diferentes oportunidades y también nosotros queremos mejorar, ¿verdad? Y dar ese apoyo y las iniciativas de estos grupos, los grupos del Global Wash o de Wash Global. Y por favor vean, por favor, que va a seguir de aquí en adelante. Gracias. Gracias a todos por compartir con nosotros. Nosotros vamos a estar en seguimiento con ustedes, ¿verdad? Gracias. Que tengan un feliz día, todos.